Nosotros, para trabajar con información geoespacial, lo primero que tenemos que hacer es georreferenciar, obtener una cartografía base de la realidad, con lo cual podemos gestionar los recursos hídricos o el territorio. Para poder obtener esta cartografía necesitamos una superficie matemática que se aproxime lo máximo a la superficie terrestre. Entonces tenemos varias posibilidades u opciones para encontrar esa forma para adaptarlo a la superficie real de la Tierra. Entonces nosotros podemos hacer varias aproximaciones en función a la aplicabilidad que la vamos a dar. Podemos aplicarlo a una esfera. Obtendremos una aproximación que obviamente no es real a la superficie terrestre, pero si queremos acercarnos más a la superficie real de la Tierra como consecuencia del achatamiento en los polos, podemos aproximarlo a un elipsoide. Fundamentalmente, el elipsoide es la más aplicada y es la que vamos a utilizar para poder entender que es un sistema de referencia, un marco de referencia y un sistema de coordenadas. Pero si queremos acercarnos realmente a la forma de la Tierra, lo que haremos uso será el determinado o el término denominado geoide. Geoide es un vocablo griego que quiere decir que tiene la forma de la Tierra. El geoide de la Tierra es una superficie que es compleja para describir con precisión matemáticamente, pero puede identificarse mediante la gravedad. En virtud de esto, se puede decir que es una superficie equipotencial. ¿Qué es un geoide? Un geoide es una superficie de nivel que representa el nivel medio del mar, la cual se prolonga por debajo de los continentes y cubre la Tierra en su totalidad. Puede ser imaginado como la superficie del mar en condiciones ideales de quietud y es en todo punto perpendicular a la línea de plomada o dirección de gravedad o de la gravedad. El geoide en realidad es un modelo físico que busca representar la verdadera forma de la Tierra, calculándola como una superficie de campo de gravedad con potencial constante, y es utilizada como una referencia para determinar la elevación del terreno. Es necesario mencionar que el geoide, por tener una figura irregular, no es expresable matemáticamente. Ahora bien, ¿qué es el elipsoide? Un elipsoide es una forma de 3 dimensiones creada a partir de una elipse de 2 dimensiones. La elipse es un óvalo con un eje mayor, que es el eje más largo, y un eje menor, el eje más corto. Si das a girar esta elipse, formamos la figura girada, que es el elipsoide de revolución. Entonces, si nosotros comparamos entre elipsoides, vemos unas diferencias tanto en el semieje mayor como en el semieje menor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el elipsoide Clark de 1866, el GRC80 del GRC80 y el WGS84. Ahora bien, también nosotros, para poder entender qué es un sistema de referencia, marco de referencia y sistema de coordenadas, debemos saber qué es un datum. Bien, como hemos visto, tenemos una superficie real de la Tierra y lo que hay que hacer es georreferenciarnos, posicionarnos para intentar gestionar el territorio en esa superficie. Lo que vamos a hacer es coger la superficie matemática más cómoda y que mejor se adapte a esta superficie real, es decir, el elipsoide, para trabajar con ella. Entonces, ¿qué es el datum? El datum no es más que un conjunto de parámetros que permiten definir las posiciones del elipsoide con respecto a la superficie real de la Tierra. Para ver esa posición y adaptarlo necesitamos una serie de parámetros.
parámetros. Primero tenemos que definir la superficie de forma matemática. Tendremos que definir el elipsoide. Los parámetros que definen el elipsoide son sus semiejes, por ejemplo, el semieje mayor A y su aplanamiento F. Una vez definida matemáticamente esa figura, ¿qué vamos a hacer? Posicionarla con respecto a la superficie de la Tierra. ¿Y cómo lo posicionamos? Muy bien, nosotros tenemos el centro geométrico del elipsoide y tenemos el centro de masa de la superficie terrestre denominado geocentro. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las coordenadas del centro del elipsoide con respecto al centro de la Tierra, es decir, su geocentro. Así lo tendremos posicionado ya. Una vez que está posicionado, tendremos que ver cuál es su orientación. Tendremos que fijarnos a la superficie de la Tierra. Bien, tendremos que dar, lo repito, su orientación, es decir, la orientación de los ejes del elipsoide con respecto a los ejes terrestres, que lo denominaremos R1, R2 y R3. Entonces, ya hemos definido la superficie matemática, semiejes, aplanamiento, ya hemos definido su posición con respecto al centro de la Tierra, ya hemos definido su orientación y por último tendremos que darle un factor de escala para intentarlo adaptarlo lo máximo posible a la superficie real, y esos parámetros son los que definen el dato. Bien, evidentemente que yo me posicione con el elipsoide con respecto a la superficie real de la Tierra me puede determinar dos tipos de datos geodésicos. Si yo hago coincidir el centro de masa de la Tierra con el centro geométrico del elipsoide, el sistema me dará una cobertura global a toda la superficie terrestre y se denomina sistema global o absoluto. Ciertamente ahí las coordenadas del centro del elipsoide con respecto al centro del dato terrestre son 0. Todos los sistemas de posicionamiento global y de navegación por satélite lógicamente utilizan el sistema de datos geodésicos globales. Ahora bien, si no coincide esos dos centros se denominan sistemas locales relativos y son utilizados para una forma aproximarnos en alguna zona de la superficie terrestre más el elipsoide de la superficie de la Tierra. Entonces acabamos la primera parte de esta sesión.